Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver si con los power narrados estamos un poquito mejor. Sé que vienen bien y que vienen siguiendo los cuestionarios de repaso, pero nunca viene de mal un poco más de info, ¿sí? Así que, bueno, vamos a repasar lo que nos había quedado de la primera clase, que no tuvimos la oportunidad de verlos en persona, y después ya pasamos, sí, a la segunda clase, que es así, es completamente virtual porque no nos dio la oportunidad de que nos veamos presencialmente. ¿Bien? Bueno, cuando habíamos hablado de la clasificación de los métodos analíticos, los separábamos en dos grandes partes, en aquellos métodos analíticos clásicos y los métodos analíticos instrumentales. ¿Sí? Que quizás los instrumentales vamos a ponerle un poquito más de énfasis en lo que sigue la cursada. ¿Bien? Los métodos clásicos, ¿sí? Vamos a ver que se realizaban en su mayoría separando a los analitos, ¿sí? Que se acuerdan, el analito era lo que me interesaba investigar, iba a ser mi objeto de estudio, mediante tres métodos particulares: la precipitación, la extracción y la destilación, que las vamos a ver en las siguientes diapos. ¿Bien? Y después se realizaban análisis cualitativos y análisis cuantitativos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de cualitativo estábamos hablando de algo que expresaba cualidades, ¿sí? Eran métodos descriptivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos analitos que separábamos los tratábamos con reactivos y podíamos determinar, por ejemplo, diferentes colores, puntos de ebullición o de fusión, ¿sí? Solubilidad, olor, actividad óptica, índices de refracción, que son todas cosas que se pueden describir, ¿bien? Y después teníamos análisis cuantitativos, que esto nos iban a dar números puntuales, ¿bien? Entonces, acá podíamos utilizar medidas tanto gravimétricas como volumétricas. Cuando hablamos de medidas gravimétricas, estamos hablando de determinar la masa o del analito o del producto producido, ¿sí? Y cuando hablamos de medidas volumétricas, estamos hablando de determinar el volumen o el peso del reactivo estándar que reacciona completamente con el analito, si estamos analizando todo completo. ¿Bien? Entonces, métodos clásicos, análisis cuantitativos y análisis cualitativos dentro de estos, y tres métodos en particular que van a ser precipitación, extracción y destilación. Bien, cuando hablamos de precipitación nos referimos a la aparición de una fase sólida en el seno de un líquido. Esto lo puedo obtener mediante dos cosas. Por un lado, yo puedo hacer, ¿sí?, una adición de un reactivo que va a formar un producto insoluble al agua con alguno de los iones de la disolución. Esto que me va a hacer que eso que sea insoluble se quede como un sólido y el resto va a ser la parte líquida. ¿Qué hay un ejemplo de esto? Imagínense que yo tengo dos disoluciones, una en la que tengo disuelta soda cáustica o hidróxido de sodio y en otra en la que tengo disuelto sulfato de cobre. Si yo adiciono la disolución de soda cáustica al sulfato de cobre, voy a tener dos resultados. Esa reacción química me va a dar, por un lado, un precipitado de hidróxido de cobre, que va a ser la fase sólida, y después un diluido, ¿sí?, la parte disuelta, que va a ser sulfato de sodio. Entonces, ahí tuve una reacción química y tuve una reacción de precipitación. Una de ellas se volvió insoluble y la otra permaneció en estado líquido sin problema. ¿Bien? Lo siguiente que tenemos es que cuando yo adiciono un reactivo, la concentración del mismo líquido me puede sobrepasar la saturación, ¿sí? Ustedes saben que cuando hablamos de saturación hablamos de que hay un equilibrio entre el soluto y el solvente. Por lo tanto, si yo le sigo agregando, ¿sí?, soluto, bien, lo que voy a tener es un precipitado sólido o una fase sólida dentro de todo lo que es el líquido. Bien, cuando hablamos de extracción estamos hablando de un proceso de separación en cuanto a las diferencias de afinidad que tengan los componentes de la mezcla por dos solventes que sean distintos entre sí y no solubles entre sí. ¿A qué vamos con esto? Cuando hablamos de afinidad estamos hablando de qué me gusta más, ¿sí? Con quién voy a tener más elección hacia hacer una reacción. Y en este caso lo estamos utilizando para separar las mezclas. Imagínense que yo tengo dos solventes, el solvente A y el solvente B. El solvente A, ¿sí?, le va a encantar a las pelotitas rojas y el solvente B le va a encantar a las pelotitas azules. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo la presencia del solvente A y solvente B, las azules van a ir donde está el B y las rojas van a ir donde está el A, porque tienen mayor afinidad cada una por su solvente.
Ahora, cuando estoy haciendo esto, algo que va a ser muy importante, porque yo lo que estoy buscando es extraer ese analito que me interesa de la muestra, ¿sí? Ya sean pelotitas rojas o azules, es que entre los dos solventes que estoy utilizando no haya, ¿sí?, solubilidad entre sí. O sea, yo quiero que A y B se mantengan en dos fases separadas, porque si no voy a tener otra vez una mezcla entera, no voy a tener solamente pelotitas rojas y azules, sino que además voy a tener a mis dos solventes mezcladas, ¿sí? Por eso decimos que lo que es importante acá es que los solventes no sean solubles entre sí, ¿sí? Entonces, una vez que tengo eso, tengo la aparición de dos fases. Una fase donde tengo el solvente A con las bolitas rojas y otra fase donde tengo el solvente B con las bolitas azules. ¿Bien? Entonces, lo siguiente que hago es la separación de las fases, ¿sí? Voy a dejar, por ejemplo, acá tengo una llave de paso, la voy a dejar abrir y voy a separar, ¿sí?, hasta el límite donde tenga mi solvente A, el B, ¿sí? Por ejemplo, acá me queda separado. Si yo quiero estudiar a las pelotitas rojas, después eso lo decanto en otro vaso, y si quiero estudiar las pelotitas azules, ya lo tengo separado ahí en la muestra, ¿sí? A eso lo llamamos extracción. Y lo último que tenemos de estos tres métodos analíticos clásicos que nombramos es la destilación. En la destilación vuelve a ser un método de separación, ¿sí?, de los líquidos, o lo utilizamos para purificar las muestras, o sea, para poder, ¿sí?, lograr obtener lo que necesitamos, que va a comprender dos etapas. Una que va a ser la transformación de líquido a vapor, ¿sí?, por ebullición, y la segunda va a ser la condensación de ese vapor, ¿sí? Entonces, yo tengo mi muestra, ¿sí?, a la cual voy a someter a calor hasta que llegue a un punto de ebullición. Entonces voy a convertir un líquido de fase líquida a fase gaseosa. Esa fase gaseosa después va a estar pasando, ¿sí?, todo ese gas por un condensador. Ese condensador de vuelta me baja la temperatura y hace que de fase gaseosa me pase a fase líquida, ¿sí? Y lo que obtengo al final de todo eso es un líquido destilado. Yo, manejando la temperatura, por eso ahí tengo un termómetro en la imagen, voy a determinar qué fases, ¿sí?, qué partículas en realidad, o qué sustancia dentro de esa mezcla es la que va a pasar por estas diferentes fases, porque acuérdense que diferentes sustancias, diferentes solutos o diferentes analitos, como lo queramos ver, van a tener diferentes puntos de ebullición. Entonces depende a qué temperatura lo se va, cuál de todos esos va a pasar de una fase líquida a una fase gaseosa, ¿sí? Entonces ese es el proceso de purificación o de separación. En cuanto a la utilización de dos fases, una fase, ¿sí?, de conversión de líquido a vapor y una fase de condensación donde voy a transformar el vapor en líquido, ¿sí? Entonces esto lo uso para separar o para purificar, y es lo que se llama destilación. Bien, como yo ya les había comentado, ¿sí?, en el resto de la curso le vamos a poner más foco a estos métodos instrumentales. Fíjense en que la materia se llama química instrumental, justamente. Bien, vamos a ver que estos métodos instrumentales son aquellos que empezaron en base a que empezamos a utilizar diferentes métodos distintos a los ya descritos. Son técnicas de separación, por ejemplo, o de análisis de las señales que nos dan los analitos, diferentes a la extracción, a la destilación y a la precipitación. Una de ellas, por ejemplo, que se impuso y que va a ser uno de nuestros focos de estudio importante, va a ser la cromatografía, ¿sí? Las cromatografías son técnicas de separación que empezaron a reemplazar a estos métodos, ¿sí?, como una etapa previa a la determinación cualitativa y cuantitativa, ¿sí? No quiere decir que yo, cuando hago métodos por química instrumental o métodos instrumentales, no esté haciendo interpretaciones cualitativas y cuantitativas, ¿sí? La diferencia va a ser cómo yo llego a eso. Y otra cosa que tengo en los métodos instrumentales es que le ponemos el foco a las mediciones de las propiedades físicas de los analíticos. Y vamos a ver que justamente esas propiedades físicas me van a determinar el método, ¿sí? Porque vamos a ver que no es lo mismo, ¿sí?, qué es lo que yo quiero interpretar, qué instrumento voy a tener que utilizar para poder obtener esa información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos conductividad, potencial de electrodo, absorción de emisión de la luz, razón de masa-carga, fluorescencia, ¿sí? Para hacer la fluorescencia, un microscopio no me sirve, tengo que tener un fluoroscopio, ¿bien? Entonces, ahí estamos viendo que cada uno de estos métodos va a tener, ¿sí?, su aparejado a sus instrumentos, ¿bien? Y por eso se llama química instrumental. Bien, para poder recoger la información que yo quiero, necesito toda una aparatología especial para eso.
Ahora vamos a ver en la clase siguiente si viene esta determinación, qué es un aparato, qué es una señal, pero esto es para que tengan una idea de lo que vamos a ver, ¿sí? No porque yo les vaya a tomar este cuadrito, ¿bien? Tipo de señales que va a ser esa información que a mí me interesa recoger, si esa señal va a ser mi objeto de estudio. Entonces, fíjense en que tenemos, por ejemplo, emisión de radiación, absorción de radiación, dispersión de la radiación, refracción de la radiación, difracción, rotación, potencial eléctrico, carga eléctrica, corriente eléctrica, resistencia eléctrica. Fíjense que en estos dos, ¿sí?, están separados. Uno tiene que ver con todo lo que van a ser las radiaciones electromagnéticas y el otro tiene que ver con la electricidad. Y en el último, ¿sí?, donde tenemos razón masa carga, velocidad de reacción, propiedades térmicas y radiactividad, ahí estamos agrupando en este grupito todas propiedades o señales en realidad misceláneas, ¿sí?, donde las juntamos todas porque eran las que nos sobraban. No las podíamos poner con el espectro electromagnético, no las podíamos poner con la electricidad, entonces las dejamos separaditas acá. Y como les decía, el tipo de señal me va a determinar a mí qué método voy a utilizar, ¿sí? Y además qué instrumento voy a utilizar para que la pueda captar de la mejor manera, ¿sí? Porque esa señal va a ser lo que yo quiero estudiar. Bien, me adelanté en la diapo anterior, pero fíjense en que acá este cuadrito lo que le estamos diciendo es lo que les comenté. Los tipos de señales no los nombramos al azar. Los primeros 6 están relacionados con la radiación electromagnética y los siguientes 4 con la electricidad. Y por último son 4 señales diversas que se agrupan conjuntamente. Esto que les había comentado en la diapo anterior. Y abajo les dice, vamos a ver que desde los métodos instrumentales habrá técnicas específicas para recoger cada tipo de señal, ¿sí? Entonces, depende qué objeto de estudio yo tenga, o sea, qué señal sea la que con la que voy a querer trabajar, qué método voy a utilizar y qué instrumento voy a utilizar para llevarlo a cabo. Bien, chicos, estas dos diapos que nos quedan son cuestiones de ejemplos para ilustrar esto que les estaba diciendo recién, que dependiendo de la señal, el método instrumental que voy a utilizar. Fíjense, por ejemplo, algo que vamos a estudiar nosotros, si la señal que yo estoy buscando va a ser la emisión de la radiación, los métodos que voy a utilizar van a ser espectroscopía de emisión, fluorescencia, fosforescencia, luminiscencia. Diferente va a ser si yo quiero estudiar, por ejemplo, la refracción de la radiación. Ahí los métodos que voy a utilizar van a ser refractometría, interferometría, ¿sí?, que son diferentes, no tienen nada que ver con lo otro, porque las propiedades que estoy buscando no son las mismas a través de un método o a través del análisis de una señal como a través del análisis de la otra señal. Bien, chicos, y acá en esta diapo tenemos de vuelta ejemplos sobre estas señales y los métodos instrumentales que se corresponden para poder estudiarlas. Ahí en rosa son ejemplos de señales eléctricas y en naranja son señales de este grupo misceláneo, ese grupo de señales varias que agrupábamos para ponerlas en algún lado porque no las podíamos enganchar ni con las señales eléctricas ni con las señales del espectro electromagnético. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Potencial eléctrico tenemos potenciometría o cronopotenciometría, ¿sí? Como señal de radiactividad tenemos métodos de actividad y de dilución isotópica, de razón masa-carga, espectrometría de masas, ¿sí? Entonces, esto de vuelta son ejemplos nada más, chicos, para de vuelta dejar bien ilustrado este punto y que les quede a ustedes bien claro que dependiendo de la señal voy a tener un método instrumental específico. Y en ese método instrumental específico, diferentes, ¿sí?, aparatos o instrumentos, valga la redundancia, que son los que me van a cumplir esa función analítica. Bien, chicos, esto que está acá es para que les quede bien en claro a ustedes que hay diferencias entre los métodos clásicos y los métodos instrumentales, pero no por eso significa que uno sea mejor que el otro. Dependiendo qué es lo que yo quiero utilizar, ¿sí?, yo quiero analizar y la forma en que lo quiero hacer, me va a ser a veces más conveniente utilizar métodos clásicos o a veces va a ser más conveniente utilizar métodos instrumentales, ¿bien? Que eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, a veces yo sé que el común de la gente o cuando escuchamos todo esto nos tira a decir que los métodos instrumentales son mejores. Y puede ser que algunos tengan mayor sensibilidad, ¿sí? Pero hay otros que no me superan a los métodos clásicos, ¿bien? Así que ojo con esta diferencia de que no me digan el día de mañana que los métodos instrumentales son mejores a los clásicos. Son diferentes, ¿sí? Depende de lo que yo quiera utilizar, cuál voy a elegir en esta gama de posibilidades que tengo desde el análisis de los analitos, ¿bien? En cuanto a la exactitud,
la conveniencia, la complejidad y el tiempo de empleo, tampoco se puede determinar, ¿sí? Un método superior al otro. Vamos a ver que hay diferencias entre todos estos puntos que nombramos recién y que lo que me va a determinar la elección del método va a ser, ¿sí?, la intencionalidad del observador. O sea, ¿qué quiero hacer yo como persona que está analizando esta muestra, este analito? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuál va a ser mi recurso? ¿Sí? Depende también si tengo los recursos materiales, los recursos económicos, ¿sí? Todas cosas que vamos a ver más adelante, ¿bien? Principalmente, ¿qué quiero que les quede claro de esto? Que no hay una diferenciación entre bueno y malo o mejor y peor cuando hablamos de métodos analíticos clásicos o métodos analíticos instrumentales. Bueno chicos, este es cortito, ¿sí? Ya el segundo va a ser un poco más extenso porque son más diapos y quizás conceptos más profundos para explicar. Pero bueno, los insto por favor a que utilicen todos los canales de comunicación para no quedarse con dudas, aprovechen los parcelitos de repaso, ¿sí? Así vamos avanzando en lo que es la carrera, ¿bien? Entonces lo vuelvo a decir, cualquier duda que tengan al Classroom, a los grupos de WhatsApp, al mail, no se queden con dudas, vamos que esto tenemos que sacarlo a flote entre todos.